En la noche de estreno de su última película, Sofía Montenegro, la actriz más querida de España, brillaba como nunca. Con su vestido rojo intenso y una sonrisa cautivadora, caminaba por la alfombra roja rodeada de flashes y admiradores. Sin embargo, lo que Sofía no sabía era que alguien observaba cada uno de sus movimientos con un interés que iba mucho más allá de la simple admiración. Alejandro, conocido como El Zorro, uno de los ladrones de joyas más buscados de Europa, estaba entre la multitud, evaluando cada detalle. Pero en su plan, algo inesperado lo sacudió, la atracción inmediata hacia ella. Unos minutos después, entre aplausos y vítores, Sofía sintió una leve presión en su muñeca, y antes de que pudiera reaccionar, Alejandro le había deslizado una nota en la mano. «Nos veremos pronto, estrella», decía el mensaje, con una audaz firma en forma de un pequeño zorro dibujado. Al principio, pensó que era una broma o una extraña coincidencia, pero el nombre El Zorro despertó recuerdos y rumores sobre el misterioso ladrón que desafiaba a la policía con sus hábiles y elegantes robos. Atrapada entre la emoción de la noche y la curiosidad por el mensaje, Sofía no pudo evitar buscar entre la multitud algún indicio del misterioso hombre. Sin embargo, Alejandro ya se había desvanecido, dejando en el aire una tensión inexplicable que le aceleraba el corazón. Sin saberlo, había caído en la red de alguien que cambiaría su vida para siempre. En ese momento, lo que ambos desconocían era el destino explosivo que los unía en un peligroso y apasionado juego que desafiaría no solo sus vidas, sino también todo lo que alguna vez habían creído sobre el amor y la lealtad. Desde esa noche, Sofía no lograba sacarse de la cabeza el mensaje de El Zorro. A pesar de sus múltiples compromisos como actriz, su mente volvía una y otra vez a esa nota y a esa sensación de peligro mezclada con atracción. La intriga comenzó a apoderarse de ella, y cada vez que recibía alguna carta o mensaje misterioso, su corazón latía con fuerza. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué la había elegido a ella? Una semana después, mientras grababa una escena en una mansión lujosa para su nueva película, encontró otra nota en su camerino, escondida detrás del espejo. Esta vez, el mensaje era claro y directo. «Esta noche, en el mirador del Parque del Retiro. Ven sola». Sofía dudó, pero la curiosidad la empujó a aceptar. No podía dejar pasar esta oportunidad de conocer al hombre detrás de esas palabras que la habían atrapado como un hechizo. Al caer la noche, se dirigió al lugar indicado, cubierta con una chaqueta y gafas oscuras para pasar desapercibida. Apenas había llegado cuando sintió una presencia a su lado. Era él. Con una sonrisa encantadora y una mirada llena de secretos, Alejandro se presentó de una manera tan segura que Sofía sintió un estremecimiento. «Así que decidiste venir, estrella», susurró él, y en ese momento, sin una palabra más, ella supo que su vida no volvería a ser la misma. Esa noche en el mirador, Alejandro le reveló solo una parte de su historia. Era un hombre que vivía al margen de la ley, un ladrón de joyas que solo robaba a aquellos a quienes consideraba corruptos y poderosos. «No soy un héroe», le dijo en voz baja, «pero tampoco soy el villano que te imaginas». Sofía se encontró fascinada por su misterio, por la combinación de audacia y nobleza que emanaba de él. Nunca antes había conocido a alguien que la atrajera de una forma tan visceral. Alejandro, consciente del efecto que causaba en ella, se acercó aún más y le susurró al oído: «Este es solo el comienzo de nuestro juego, Sofía. Pero tienes que saber que cualquier cosa que sientas por mí será peligrosa». Las palabras resonaron en su mente, encendiendo una chispa que no podía apagar. Sofía estaba dividida entre el miedo y el deseo de seguir adelante en esa aventura. Al regresar a su casa, su mente seguía girando en torno a Alejandro. ¿Podría realmente dejarse llevar por esa atracción prohibida? Su vida estaba llena de cámaras y expectativas, mientras que él era una sombra que se deslizaba entre la sociedad y sus normas. Sin embargo, sentía que, de alguna forma, sus destinos estaban entrelazados en una historia que no podía resistir. Los días siguientes, Sofía intentó concentrarse en su trabajo, pero el rostro de Alejandro y sus palabras peligrosas aparecían constantemente en su mente. Mientras posaba para las cámaras o atendía entrevistas, no podía evitar mirar de reojo, buscando algún indicio de su presencia. Y cuando estaba sola en su departamento, revisaba cada rincón, esperando que otra nota apareciera, como una señal de que él estaba cerca. Una noche, mientras asistía a una gala benéfica, Sofía recibió una llamada desconocida. Al contestar, escuchó la voz de Alejandro. «Me preguntaba si habías olvidado nuestro pequeño juego, estrella», dijo él con una risa suave. Ella no pudo evitar sonreír, aunque sabía que estaba adentrándose en un terreno resbaladizo. «No soy tan fácil de olvidar», respondió ella con valentía, consciente de que, aunque la adrenalina era intoxicante, se arriesgaba mucho más que su reputación al dejarse llevar por el encanto de un ladrón. Un par de semanas después,
Sofía y Alejandro se encontraron en secreto en un elegante restaurante a las afueras de la ciudad. Con las luces tenues y el ambiente íntimo, parecía el lugar perfecto para un encuentro clandestino. Sofía llegó primero, nerviosa, mirando alrededor mientras su corazón latía desbocado. Cuando Alejandro apareció, vestido de manera elegante y con su sonrisa confiada, Sofía sintió una mezcla de alivio y emoción. Durante la cena, Alejandro la cautivó con historias de sus aventuras. Le habló de sus robos más audaces y de cómo siempre escapaba por un margen estrecho, como un juego de gato y ratón con la policía. Pero no era solo la adrenalina lo que movía a Alejandro. Cada golpe tenía un propósito. Cada joya que tomo es un recordatorio de que ellos no son intocables, dijo, refiriéndose a aquellos que abusaban de su poder y riqueza. Sofía, fascinada, lo escuchaba sin pestañear, sintiendo que estaba conociendo a alguien tan libre y apasionado como siempre había deseado ser. Esa noche, después de la cena, Alejandro la acompañó a su departamento. Frente a la puerta, sin decir nada, se acercó y la besó. Fue un beso lleno de fuego, de promesas y peligros. En ese momento, Sofía entendió que estaba entrando en una historia que podría destruirla o hacerla vivir como nunca antes. A partir de esa noche, Sofía y Alejandro comenzaron a verse en secreto. Se encontraban en lugares escondidos, lejos de las miradas de los medios y de la policía que buscaba a El Zorro. Alejandro le enseñó a ocultarse, a disfrazarse y a moverse en las sombras, como si fueran cómplices en una misión secreta. Era un juego peligroso, pero ella lo disfrutaba. Una noche, mientras estaban en un escondite que Alejandro usaba para planificar sus próximos golpes, él le confesó sus verdaderas intenciones. «Voy a robar la joya más grande de todas, y quiero que tú seas mi cómplice, Sofía». Al principio, ella pensó que era una broma, pero al ver su mirada seria, entendió que hablaba en serio. Alejandro la quería a su lado, arriesgándolo todo. Sofía, atrapada entre la adrenalina y el miedo, aceptó. Sabía que aquello era una locura, pero la idea de ser parte de su mundo la hacía sentir viva de una forma que nunca había experimentado antes. Esa noche hicieron un pacto. Si lograban robar la joya, desaparecerían juntos y comenzarían una vida nueva, lejos de todo. Alejandro comenzó a explicarle el plan en detalle. La joya que buscaba estaba en una mansión ultrasegura, rodeada de guardias, tecnología de punta y alarmas imposibles de desactivar. Para conseguirla, necesitarían precisión, velocidad y un poco de suerte. Pero Alejandro confiaba en sus habilidades, y Sofía, aunque aterrada, confiaba en él. A lo largo de los días siguientes, ambos se prepararon para el golpe. Alejandro le enseñó a Sofía cómo actuar, cómo moverse sin ser vista y cómo controlar sus nervios. «Confía en mí, estrella. Somos imparables juntos», le decía cada vez que ella dudaba. Y, poco a poco, Sofía comenzó a sentirse parte de su mundo. La noche antes del golpe, Alejandro y Sofía compartieron un momento de calma en la azotea de su escondite. Con la ciudad a sus pies, él tomó su mano y le prometió que, sin importar lo que sucediera, siempre estaría a su lado. Aquella promesa selló su pacto, y ambos sabían que a partir de ese momento no había vuelta atrás. Llegó el momento del golpe, y Sofía y Alejandro se infiltraron en la mansión con una precisión que solo alguien como él podría haber planificado. Lograron esquivar los guardias y desactivar las alarmas, moviéndose en silencio por los pasillos oscuros. La joya estaba en la cámara central, bajo una luz que la hacía brillar como si fuera un tesoro de otro mundo. Mientras Alejandro trabajaba para abrir la caja de seguridad, Sofía vigilaba la entrada, su corazón latiendo desbocado. En el momento en que él extrajo la joya, una alarma se activó, y los dos tuvieron que correr. El sonido de los pasos y las voces acercándose les heló la sangre, pero Alejandro mantenía la calma, guiándola por una ruta de escape que solo él conocía. Finalmente, lograron escapar, pero no sin antes ser vistos por las cámaras de seguridad. Ahora, la policía sabía quién era el Zorro y por primera vez en su vida, Alejandro sentía que había perdido la ventaja. Sin embargo, con la joya en sus manos y Sofía a su lado, todo parecía valer la pena. Tras el golpe, Sofía y Alejandro escaparon en un auto que él había preparado para la huida. Las sirenas de la policía sonaban en la distancia, y Sofía miraba a Alejandro, quien mantenía una expresión serena, como si estuviera acostumbrado a escapar de situaciones imposibles. «¿Estás bien?», preguntó él, sin apartar la vista del camino. Sofía asintió, aunque su corazón latía tan rápido que sentía que podría desmayarse. Condujeron sin descanso, alejándose de la ciudad, y al amanecer llegaron a una pequeña cabaña en las montañas, un lugar seguro que Alejandro había mantenido en secreto. Exhaustos, cayeron en el sofá,
y por primera vez desde que comenzó su aventura juntos, se abrazaron sin decir una palabra. La adrenalina y el miedo habían quedado atrás, y solo quedaban ellos dos, en un momento de paz que sabían que no duraría para siempre. Durante los días siguientes, Sofía y Alejandro se adaptaron a la vida en la cabaña. Alejandro salía a buscar provisiones, mientras que Sofía se mantenía alejada de las noticias, temiendo ver su rostro en los reportajes de la televisión. Sabían que la policía los estaba buscando, y aunque ambos estaban juntos, cada día traía una nueva preocupación. Una noche, Alejandro le confesó a Sofía que nunca había tenido un hogar real. Desde muy joven, había sido un fugitivo, moviéndose constantemente, sin ataduras. Pero ahora, contigo, todo eso ha cambiado, le dijo, mirando profundamente sus ojos. Sofía entendió entonces que Alejandro estaba dispuesto a arriesgarlo todo por ella, y en ese momento, sintió que su amor había crecido de una forma que nunca imaginó. Sin embargo, la paz en la cabaña se vio interrumpida cuando Alejandro recibió una llamada de un viejo contacto. La policía estaba intensificando la búsqueda, y ahora estaban ofreciendo una recompensa considerable por cualquier información sobre él. «Tenemos que movernos», le dijo a Sofía, su tono serio y decidido. Sofía comprendió que no había otra opción, estaban viviendo al límite, y cada segundo contaba. Decidieron cambiar de refugio y se dirigieron hacia una ciudad costera donde Alejandro tenía un amigo de confianza. En el camino, Sofía sentía la presión y el peligro aumentando, pero a su lado estaba el hombre que había cambiado su vida, y con él, estaba dispuesta a enfrentar cualquier cosa. Sin embargo, a medida que se acercaban a su destino, no podían evitar sentir que alguien lo seguía, como una sombra que amenazaba con destruirlo todo. Al llegar a la ciudad costera, Alejandro se reunió con su viejo amigo, Carlos, un hombre con conexiones en el mundo subterráneo que le prometió un bote para escapar del país. Sin embargo, cuando estaban en el puerto esperando para zarpar, Alejandro notó algo extraño. Carlos había desaparecido, y en su lugar, varios hombres armados los rodeaban. «Es una trampa», murmuró Alejandro, tomando la mano de Sofía y preparándose para escapar. En un segundo, todo se convirtió en caos. Alejandro luchó contra los hombres que intentaban detenerlos, mientras Sofía buscaba una salida desesperada. Finalmente, lograron escapar, pero Alejandro había recibido una herida en el hombro. Sin otro refugio, se escondieron en un almacén abandonado cerca del puerto, donde Sofía trató de curar su herida con los pocos recursos que tenían. Sofía y Alejandro pasaron la noche en el almacén, ocultos y en silencio. Mientras trataba de limpiar la herida en el hombro de Alejandro, Sofía sintió una mezcla de miedo y determinación. «No te dejaré», susurró ella, con lágrimas en los ojos. Alejandro, debilitado por el dolor, tomó su mano y le respondió: «Te prometo que, pase lo que pase, haré lo necesario para que estés a salvo». Esa noche, ambos hicieron un juramento silencioso, no permitirían que nada los separara, aunque el mundo entero estuviera en su contra. Con el amanecer, supieron que debían moverse nuevamente. Alejandro, aunque herido, insistió en que debían buscar un lugar seguro, uno donde la policía y sus perseguidores no pudieran alcanzarlos. Con cuidado, abandonaron el almacén y se dirigieron al único sitio donde no pensaban que los buscarían, un pequeño pueblo de pescadores al sur, lejos de todo y de todos. En el pueblo costero, encontraron una cabaña humilde que Alejandro alquiló bajo un nombre falso. Los días allí fueron diferentes. Sofía y Alejandro vivieron como si fueran una pareja común, caminando por la playa al atardecer, compartiendo historias sobre sus sueños y sus temores. Cada día, Alejandro parecía olvidar su pasado como ladrón, y Sofía, su vida de actriz. Allí, eran simplemente dos personas enamoradas, escapando del ruido y del peligro que los acechaba. Sin embargo, la calma era frágil. Alejandro sabía que no podrían quedarse allí para siempre, y cada vez que miraba a Sofía, sentía un peso en el corazón. Sabía que ella merecía una vida libre y segura, pero el deseo de estar juntos era más fuerte que cualquier razonamiento. Aquellos días en la cabaña se convirtieron en un refugio emocional que ambos sabían que, tarde o temprano, tendrían que abandonar. Una noche, mientras miraban el mar desde la ventana, Alejandro le propuso una idea que llevaba días rondando en su mente. «Deberías irte, Sofía. Tú puedes tener una vida normal, ser libre». Sofía, sorprendida, negó con la cabeza y tomó sus manos. «No podría dejarte. Prefiero vivir en este peligro contigo que una vida segura sin ti». Sus palabras, llenas de amor y lealtad, conmovieron a Alejandro, pero también le hicieron comprender que no podría arrastrarla por siempre en su mundo. Finalmente, decidieron buscar una última oportunidad de escapar juntos, dejando atrás la vida de fugitivos. Alejandro contactó a un viejo amigo que le debía un favor,
y organizó un plan para obtener pasaportes falsos y escapar hacia un lugar donde nadie los conociera. Sabían que el plan era arriesgado, pero era su única salida para comenzar de nuevo lejos de todo. Alejandro y Sofía se dirigieron a un hotel en las afueras de la ciudad, donde su amigo les entregaría los documentos. Mientras esperaban en una habitación oscura y sin ventanas, ambos se sentían tensos, conscientes de que cualquier cosa podría salir mal. Finalmente, su amigo llegó, pero no estaba solo. Había un oficial de policía con él, apuntando su arma directamente hacia Alejandro. El oficial, un hombre al que Alejandro había burlado en el pasado, sonrió con malicia. «Pensabas que podías escapar para siempre, ¿verdad?». Sofía, desesperada, trató de intervenir, pero Alejandro la detuvo. «No te preocupes, Estrella. Esto no termina aquí». Con un movimiento rápido, Alejandro derribó al oficial, y ambos lograron escapar una vez más, dejando todo atrás, incluso sus documentos falsos. Sofía y Alejandro se escondieron en un muelle abandonado, exhaustos y sin rumbo. Sabían que la persecución no terminaría, que vivirían siempre con la sombra de la ley sobre ellos. Alejandro, con la respiración entrecortada y la mirada firme, tomó la mano de Sofía. «Ya no hay vuelta atrás. La vida que elegimos es esta, y la viviremos hasta el final». Sofía, con lágrimas en los ojos, entendió que el destino de ambos estaba sellado. Eligieron escapar juntos, no porque fuera la opción más segura, sino porque sus corazones no podían imaginar la vida separados. En aquel muelle desolado, sellaron su destino y se prometieron vivir cada día intensamente, sin arrepentimientos. Con el tiempo, Sofía y Alejandro encontraron la forma de vivir en el anonimato, alejados del mundo que alguna vez los persiguió. Vivían en una pequeña casa en una isla, donde nadie los conocía, donde solo existían ellos dos. Cada día era una aventura, una prueba de amor y de valentía, y aunque el pasado siempre estaba presente, aprendieron a vivir en paz. Su amor, forjado en la adversidad y en el peligro, se convirtió en leyenda entre aquellos que alguna vez los conocieron. Alejandro y Sofía encontraron la libertad en sus propios términos, demostrando que, aunque la vida los llevó por caminos peligrosos, su amor siempre sería su refugio. Y así, entre los atardeceres de su isla, vivieron para siempre, unidos por un vínculo que ni el tiempo ni el peligro podían romper.